Bueno, tenemos de nuevo con nosotros al doctor Rafael Alburquerque, muy querido aquí en Diario de Cuatro. Ha estado con nosotros en todas las épocas de este espacio, desde su iniciación hasta hoy. Es más, el espacio inició con él, inauguró con él, allá en Radio Televisión Dominicana. Entonces, por eso, don Rafael Alburquerque, como todos sabemos, es vicepresidente de la República, importante dirigente de la Fuerza del Pueblo, la nueva organización política que lidera Leonel Fernández, pero más que todo, un hombre que ha servido al Estado en muchas posiciones, entre ellas la de ministro de Trabajo, incluso representante permanente de la República Dominicana en la Organización Internacional de Trabajo. Y por eso, Mozart, buenos días, don Rafael. Buenos días, Pedro, buenos días, Mozart. Gracias por esta nueva invitación. Bien. Pero yo lo dejo en manos de Mozart, porque parece que tiene una pregunta muy puntual. Vamos a ver, sí, muy bien. No, lo que pasa es que, bueno, por la experiencia, ¿verdad? La sapiencia del doctor Alburquerque, ayer se produjo una importante reunión entre el presidente de la República y el liderazgo sindical, los líderes sindicales en el Palacio Nacional, con dos temas, uno de gran actualidad, que yo pienso que el doctor Alburquerque podría revelarlo. Mire, se trata de lo siguiente. Desde hace un tiempo los líderes sindicales vienen pidiendo, solicitando y hasta reclamando al gobierno que hay que buscar algún tipo de medida de compensación para más de 300,000 trabajadores dominicanos que no van a recibir el salario 13 porque están suspendidos a propósito de esta terrible pandemia. Entonces, dicen los líderes sindicales que esa compensación en diciembre tiene un significado, bueno, importante, además material. Es una compensación que merecen y tienen y que le da la ley a los trabajadores. Por eso se lo plantearon al presidente. El presidente dijo que eso se va a seguir. Van a tener una próxima reunión para seguir ese tema. Y otro muy importante lo planteó el propio presidente, que es que él tiene interés, de acuerdo a lo dicho, a lo que recoge la nota, que él tiene interés en la dominicanización de la mano de obra en la República Dominicana, que es también un anhelo de todos, porque en el sentido de que ha habido un desplazamiento terrible de la mano de obra dominicana, parte de la mano de obra haitiana, y un problema gravísimo sobre el salario, un peso muy fuerte sobre el salario que lo ha devaluado. Sobre esos dos temas, doctor, denos por favor, su reflexión. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo no? Fíjate, en lo que respecta al salario de Navidad, al 13º sueldo al año, lo primero es aclarar lo siguiente. Los trabajadores comenzaron a ser suspendidos a partir de inicios de abril. O sea, los trabajadores prestaron servicio enero, febrero y marzo. Aun cuando estén suspendidos en diciembre, ellos siempre tendrán derecho a una proporción del salario de Navidad, que se calcula muy sencillamente. Tú sumas los salarios que ha ganado durante el año y lo divides entre 12. Bueno, en este caso, sumaría lo que ganó en enero, febrero y marzo, lo divide entre 12 y eso te da una proporción. Entonces, lo que buscan los sindicalistas es, y yo estoy totalmente de acuerdo, que se le entregue el salario completo. Porque, bueno, han estado desde marzo suspendidos, han estado sin salario, han estado recibiendo una ayuda de 8,000 pesos, que es muy inferior al salario mínimo de ley. Entonces, es una época, la época de Navidad, hay la tradición de ese doble sueldo. Con eso, bueno, pues los trabajadores arreglan algunas cosas. Y yo creo que si se puede buscar la solución y que con los adelantos que están haciendo, por un lado, las entidades bancarias y por otro lado la BADRIC, ese acuerdo que llegó el gobierno, podrían entonces, bueno, utilizarse una parte mínima de esos fondos para poderle completar el sueldo completo a los trabajadores en Navidad. Eso por una parte. En cuanto a la otra pregunta, esa es una gran pregunta
es uno de los graves problemas que tiene el país, y ojalá que el presidente de la República pues lleve a cabo un plan para poder enfrentar esta situación. Es una situación muy complicada y es un problema que se necesitan esfuerzos enormes para resolverlo. ¿Por qué? Porque en la medida en que el país ha ido creciendo económicamente, como pasa en todas partes del mundo, el trabajador nativo, el trabajador dominicano en este caso, trata de buscar empleos que sean menos gravosos y penosos que el de estar cortando caña, que el de estar recogiendo una cosecha desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Bueno, y vemos cómo ha crecido el motoconcho, por ejemplo. Bueno, y tú lo ves, ¿quiénes recogen las uvas en California? Bueno, los mexicanos. ¿Quiénes trabajan en la limpieza de las calles en Nueva York? Los dominicanos. Sí, esos trabajos pesados, en la medida en que un país se desarrolla, son realizados por extranjeros, por migrantes que buscan la forma de sobrevivir. La forma de sobrevivir, ¿no? Rafaelito. Como vimos en Europa, una gran masa de trabajadoras españolas en el sistema de hoteles y hospitalarios. Vemos, por ejemplo, cómo los africanos llegan a España, tanto a las Islas Canarias como al sur de España. Ahora, la única forma de evitarlo es tecnificando la labor en el campo. Bueno, pero para eso se requiere que los empresarios agrícolas nuestros inviertan para tecnificar el campo, tecnificar la cosecha. Y bueno, para eso son tiempos difíciles en estos momentos. No creo que el gobierno tenga los recursos para poder echarle una mano a los productores, pero en el fondo es eso. Fíjate que, por ejemplo, en el caso, te voy a poner un ejemplo, el ingenio de Barahona o el ingenio Romana, el azúcar. Ya tú no ves aquellas denuncias que se hacían de los picadores de caña haitianos. Ah, no. ¿Por qué? Porque mecanizaron el corte de la caña. Eso es verdad. Mecanizaron el corte de la caña, pues es lo mismo. Habría que mecanizar, pues, la recogida de, por ejemplo, de los bananos en la zona noroeste. Pero bueno, doctor, la empresa tiene que invertir para eso. Bueno, pero en el caso del sector agropecuario, si la mecanización, yo creo que ya eso es impostergable. Igual que algunas temas, procesos que se dan de riego, que ya hay que implementar otro tipo de prácticas, tecnología y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, el tema de la construcción, que es un sector que genera mucha mano de obra, el sector de la construcción en el país. Y eso ha sido prácticamente abandonado por los obreros dominicanos y ha sido tomado por un obrero que no está especializado precisamente en construcción, que es el haitiano. Y que cobra menos. Y que cobra mucho menos. Entonces, claro, en ese caso, doctor, ¿cuál sería el mecanismo que desde el Estado, cómo se pudiera propiciar un ambiente que le devuelva a ese sector tan dinámico y tan importante, creador de empleo, toda esa mano de obra dominicana? ¿Cómo usted lo ve? Mira, hermosa, lo mismo. Hay que tecnificar la construcción con procedimientos técnicos modernos que te levantan un edificio en cuestiones de unas pocas semanas. Fíjate que la mano de obra haitiana... Pero y esos albañiles y toda esa gente... No, fíjate que pero la mano varilleros. De obra haitiana, sí, pero esos son los trabajos pesados. Cuando tú te pones a ver ya los trabajos especializados en la construcción, lo siguen haciendo los dominicanos. Ahora, el movimiento de tierra, esos trabajos más pesados son realizados por los haitianos. Claro, no todo se puede tecnificar. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, en esos casos hay que mejorar el salario, porque tú puedes estar seguro que si se le paga un buen salario al dominicano, entonces tú vas a tener buenos albañiles, vas a tener
buenos plomeros, va a tener buenos varilleros. Fíjate, te voy a poner un solo ejemplo. Cuando yo era secretario de Estado de Trabajo, presidía el Infotec, para hacer un estudio sobre lo que se llama la enseñanza dual del aprendizaje, fuimos invitados a Alemania, que es la cuna de esa enseñanza dual, donde el trabajador presta servicio en la fábrica, pero tiene horas también de enseñanza. Bueno, y a mí me llamó mucho la atención de que en la formación de los albañiles estaba la de cómo se tiraba un plato en un edificio. Y yo me recordé, bueno, que en todas las casas dominicanas hay filtraciones. Bueno, le enseñan cómo tirar un plato para que no haya filtraciones. Oye, qué entonces, interesante. Fíjate cómo tú puedes ir tecnificando esos oficios, pero para eso tienes que pagar un buen salario. De lo contrario, te lo siguen haciendo los trabajadores migrantes. Por otro lado, ¿cómo califica usted las regulaciones que crea la ley, el 80-20, y las posibilidades también de que esa población migrante, trabajadora haitiana, no tenga las facilidades que tiene ahora de incorporarse a cualquier actividad sin regulación, cuando pudieran venir perfectamente con un contrato de trabajo específico del finquero, del empresario, y al mismo tiempo incorporarse a la seguridad social por el periodo en que estén trabajando? O sea, no también debe orientarse la solución por esa vía. Mira, eso lo hay. Las leyes lo establecen, las resoluciones del Ministerio del Trabajo también. Hay empresarios que las cumplen y someten lo que llaman el contrato de extranjería al Ministerio de Trabajo. El problema ahí está en la mafia, vamos a ser claros. Hay una mafia de buscones, como en todas partes del mundo, tanto en Haití como en la República Dominicana, que se benefician. El caso mismo de la parturienta, todo eso sí. Es una mafia. Y entonces, bueno, ahí sí tiene el Estado que perseguir esa mafia, ese tráfico humano de mano de obra, que es condenado por todas las organizaciones internacionales y todas las convenciones internacionales. Pero hay regulaciones. Lo que hay que hacer es aplicarlas y sancionar y combatir sobre todo a esos buscones que ganan pero miles y miles de dólares, pues transportando clandestinamente mano de obra de un lado a otro y en condiciones infrahumanas sobre todo. Doctor, mire, entrando a otro tema, hay una apelación de la sociedad dominicana en torno a la necesidad de que nos aboquemos a continuar en un proceso de fortalecimiento del Estado dominicano y dentro de eso a que se optimicen los recursos, lo mínimo, lo que recibe el Estado dominicano, por un lado mediante la eficienciación del sistema fiscal en el país y por otro lado combatiendo flagelos como el de la corrupción y al mismo tiempo combatiendo flagelos como el de la duplicidad de funciones en el país, instituciones que hay que se entienden que sobran, ¿verdad? O sea, optimizar los recursos del Estado. En ese sentido, hay dos fenómenos que se están dando, dos situaciones que se están dando en este momento. Por un lado, una iniciativa desde el gobierno que acomoda al gobierno muy bien frente a la opinión pública, porque este es el gobierno que se está diciendo, vamos a reducir, por ejemplo, los recursos que dota el Estado a los partidos políticos. Vamos a bajar por lo menos un 50% a los partidos. Por otro lado, hay quienes plantean, bueno, hay que eliminar de golpe y porrazo elementos como el barrilito y el cofrecito, que son mecanismos que se buscan, que se le dan facilidad a los senadores y diputados para ellos al mismo tiempo responder a las necesidades de sus colectividades electorales y poblacionales. Y por otro lado, ya a nivel macro, vemos una iniciativa desde el gobierno
con Naciones Unidas para incorporar nuevos mecanismos de supervisión y control de la corrupción en el país. Y eso ahí ya, en ese punto, ya plantea otros niveles de asuntos de soberanía y de cuidado con eso, que si se van a acceder. Ese tipo de planteamiento, doctor, háganos una reflexión en torno a ese tema, ese enfoque que se tiene, por favor. Mira, nosotros nos reunimos, cuando digo nosotros, la Fuerza del Pueblo se reunió este martes en su local, en la Casa del Pueblo, porque hacíamos reuniones a través de estas plataformas, pero hicimos una reunión presencial el martes y buscamos el tema de la declaración del presidente de la República en torno a la reducción de un 50% de los fondos estatales que se otorgan a los partidos políticos. Bueno, ¿cuál fue la reflexión que hicimos? Obviamente en una democracia tienes que fortalecer los partidos políticos, porque una democracia funciona con los partidos políticos. Si debilitas a los partidos políticos, bueno, pues estás debilitando a la democracia. Ahora, ¿qué significa la declaración del presidente Abinader? Bueno, si es reducir el 50% de los fondos que se entregaron ahora en el 2020 y reducirlo en el 2021 al 50%, no hay ningún problema, porque la práctica siempre ha sido, había una ley, pero esa ley quedó derogada por la nueva ley de partidos políticos, pero la Junta siguió con una resolución. Con una acción, bueno, y en los años no se entrega el 50% de lo que se entrega en años electorales. Bueno, lo que ha dicho el presidente es que va a reducir el 50%, va a reducir el 50% de los fondos que se entregaron ahora en el 2020. Bueno, si es así, estamos de acuerdo. Ahora, si su intención es otra, tenemos que esperar a que él someta el anexo al presupuesto, porque eso tiene que estar incluido en la ley de presupuesto. Por supuesto. Entonces nosotros preferimos no emitir opinión hasta ver qué va a incluirse en el presupuesto a los partidos políticos. Está clarísimo. Ahora, por la situación, un momentito, Rafaelito, por lo que dices, la Fuerza del Pueblo entiende que estamos en una situación de emergencia económica y financiera y que por tanto en lo que resta de este año y todavía en medio de pandemia pudiera justificarse la reducción de un 50% de entrega a los partidos. Pero que con respecto al año que viene, ustedes están advertidos de que tendrían que tomar una decisión porque tendrían que consignarse en el presupuesto. Sí, hay que consignarle en el presupuesto. Lo que no sabemos es si cuando el presidente dijo se reduce un 50%, se está refiriendo a lo que entregó este año. Bueno, si es así, estamos de acuerdo. Ya. Hay que esperar esa definición. De acuerdo, porque esa es la práctica. Sí. Claro. Ahora, hay otra forma, porque estamos de acuerdo en que se construya la extensión universitaria en Santo Domingo Este. Bueno, pero hay otras fórmulas también. Yo pregunto, con excepción, Pedro y Mozart, con excepción del sistema bancario, porque lógicamente los supervisores bancarios, los administradores bancarios deben tener ingresos suficientes para evitar precisamente las tentaciones de las personas que ellos regulan. Sí. Pero la otra pregunta es, si estamos en un plan de austeridad, ¿se justifican salarios mayores que los que gana el presidente de la República? No hablamos del sistema bancario, en eso estamos de acuerdo, pero hay cientos de funcionarios en el Estado Dominicano que hoy ganan más que el presidente de la República. Bueno, ahí hay una buena fórmula también de austeridad y de buscar fondos
para la construcción de la extensión, el inicio por lo menos de la construcción de la extensión de la UAS en Santo Domingo Este. Y sobre el barrilito, y el cofrecito y ese tipo de cosas, ¿cómo lo ven ustedes? Mira, si yo fuera legislador, yo no lo aceptara, ¿de acuerdo? No estoy de acuerdo. Ahora, me pongo en la situación de un diputado que vive en un barrio. Ajá. Y me tocan la puerta. Mira, se murió fulano de tal. El compañero no. El que votó por mí, aunque no sea compañero del partido, y me dice, no tengo para la caja. ¿Qué hace ese diputado? Que vivo, por ejemplo, en Pedernales, y uno de mis votantes se murió aquí en la Plaza de la Salud, y hay que llevarlo hasta Pedernales. ¿Y a quién le tocan la puerta? ¿A Salud Pública o al senador o al diputado de Pedernales? Le tocan la puerta al legislador y le dicen, mire, por supuesto, claro, una ambulancia para que lleven el cadáver hasta Pedernales. Mire, que el niño tiene neumonía, que tiene diarrea, que no tengo el dinero para llevarlo a Robert Reed. ¿De dónde sale ese dinero? Entonces, lo que hay que buscar es un mecanismo que pueda solucionar esos problemas. Pero de lo contrario, el legislador que vive en ese barrio tiene que hacerse cargo de esos problemas. Yo oigo a la opinión pública que dice perfectamente, esa no es su misión. Su misión es legislar. Estamos de acuerdo. Pero, ¿cómo resolver ese problema? ¿Lo resuelve el Estado Dominicano? Porque tú me dices, no, que vaya a Salud Pública. Sí, pero en ese momento en que el niño está grave, que tiene que coger un concho, ¿de dónde sale el dinero? Entonces, esa es la complejo situación. El asunto, sí, es un problema serio. Entonces, sí, muy serio. Muchos optan y se mudan. Ay, si se mudan, dice, este es un sinvergüenza, este es un vagabundo, tan pronto lo elegimos, se mudó del barrio. Pero también lo comprendo, porque lo asedian. A mí me decía el otro día un senador del interior, me decía, cuando yo llego de la capital, yo tengo en la puerta de mi casa 25 personas esperando. Eso es terrible, eso es terrible. Eso es terrible. Sí, es terrible. Doctor, y con relación a esta noche, perdón, espérate. ¿En lo de Naciones Unidas qué cosa? Sí, eso es importante. ¿Cuál? El pacto entre el gobierno y Naciones Unidas para el asunto de la corrupción. Ese es un tema muy neurálgico porque tenemos algunas prácticas en la región, en el sentido de que eso ha llegado hasta el punto de disponer de recursos humanos externos, foráneos, para incorporarse al tren, por ejemplo, de justicia, para procesar. Tenemos ahí casos muy específicos, como el caso del Perú, por ejemplo. Pero lo que quiero es que... ya tú te entendieron. Rafaelito, lo que menciona Mozart es lo siguiente. Como tú sabes, en Guatemala se estableció un régimen especial no digo que eso sea el caso, pero le pongo eso como referencia. No digo que ese sea el caso. Se procuraron un equipo de fiscales extranjeros facilitados por Naciones Unidas para que allí se convirtiesen en persecutores. El Ministerio Público fue suplantado por fiscales extranjeros. Hubo un momento acá hasta el presidente de la República dijo, pero métame preso, porque ya yo veo que usted viene para donde mí. Y en efecto se lo llevaron preso los fiscales, a él y a la esposa. Entonces, aquí hay gente que quiere un sistema parecido para perseguir la corrupción. ¿Qué le parece eso? No, pero yo no digo que eso sea, que ese sea el caso. Quiero aclarar que no he dicho, lo referí, pero ese no es el caso. Hay un pacto ya firmado entre Naciones Unidas y República Dominicana para fortalecer la lucha contra la corrupción. Entonces yo digo, eso puede tener o debe tener algún tipo de límite. Es lo que entiendo. Esclarézcame eso. ¿Qué usted piensa sobre eso? Mira, yo conozco bien el sistema que había en Guatemala. Incluso cuando fui vicepresidente, me visitó, estando yo en mi hotel, me visitó ese fiscal especial de Naciones Unidas.
por cierto, una entrevista, la situación era tan complicada para esa persona que cuando yo lo recibí en el hotel, aparecieron primero 20 o 25 personas que cubrieron los pasillos. El hombre llegó como con 30 personas más que lo rodeaban. Una parafernalia. Pero todo, o sea, una cuestión bastante complicada, porque en Guatemala había una violencia que amenazaba la vida de esta persona. Bueno, sí. Yo creo que nosotros no tenemos que llegar a esa situación. Claro. Creo que toda la opinión pública ha apoyado la iniciativa del presidente de la República de nombrar una procuradora general de la República que todo el mundo respeta, que todo el mundo conoce como una persona independiente, y todo el país lo que espera es precisamente que por la vía, por el conducto de la Procuradora General de la República, se persiga eficiente y eficazmente la corrupción. Bueno, que nos puedan facilitar ayudas técnicas para mejorar todo lo que tiene que ser la investigación. Eso nunca abunda, nunca abunda. Estamos de acuerdo. Sí, pero no necesitamos de una figura extranjera que venga a nosotros a decirnos, a enseñarnos cómo se persigue la corrupción. Mira, Felito, precisamente hoy, hablando de extranjeros, hay un segundo debate, el último ya, entre el presidente Donald Trump y el aspirante demócrata en Nashville, Tennessee. Entonces, las elecciones son el 3 de noviembre. Estamos a menos de 2 semanas. ¿Cómo ven ustedes de la Fuerza del Pueblo esa confrontación y los posibles resultados de las elecciones norteamericanas? Mira, es bastante interesante lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Son dos concepciones realmente contrapuestas. Donald Trump, desde su primer gobierno, bueno, desde la campaña ya anterior, estableció muy claramente su agenda. Era una agenda de aislar los Estados Unidos, de ir a contrapelo de lo que es la globalización. Bueno, y por otra parte, los demócratas que impulsaban todo lo que es la agenda de Naciones Unidas. Y eso se ha mantenido en estos momentos. Son dos concepciones totalmente diferentes. Hay un análisis que leí, por cierto, hace ya un tiempo, que es muy interesante. Ese análisis decía, ¿por qué Trump ganó las elecciones en el 16? Bueno, el Partido Demócrata siempre fue identificado con el Partido de los Trabajadores, de la lucha por los trabajadores. Y el Partido Republicano se identificó siempre con el dinero, con la lucha por bajar impuestos, mejorar las ganancias de las empresas. Esa era la identificación de cada partido. Pero decía el análisis, en el 16 Trump se convirtió en el defensor de los trabajadores, esos trabajadores de clase media, blancos, que habían ido perdiendo sus trabajos porque las empresas se iban ubicando en países del tercer mundo por el costo de la producción. Y el Partido Demócrata, que había siempre sido el defensor de los trabajadores, pues dejó el tema a un lado y levantó una agenda. ¿Cuál agenda? Una nueva agenda, la agenda de la igualdad de género, la agenda del aborto, de que la mujer pues es libre para disponer de su cuerpo, la defensa de la igualdad y la condenación a la discriminación. Bueno, y eso es importante, pero como decía ese artículo, defendía minorías, pero dejó a un lado lo que había sido su campo de batalla. Hoy en día yo creo que se ha dado cuenta de eso el Partido Demócrata
y he visto en la campaña de Biden cómo hacen mucho hincapié precisamente en recuperar trabajos de todos aquellos trabajos que se han ido a los países del tercer mundo. Va a ser unas elecciones cerradas, como fueron el 16, aun cuando pues las encuestas parecen darle una ventaja interesante a Biden por de Trump, que ha sido duramente golpeado por la pandemia, porque manejó muy mal el problema de la pandemia. Doctor, muchísimas gracias. Usted siempre tan oportuno, tan edificante su pronunciamiento, doctor. Nosotros vamos a esperar porque se nos quedó el tema enteramente de la fuerza del pueblo. No, y nos faltó el tema de Bolivia. Y Bolivia, sí, pero ya tendremos oportunidad, con la venia del doctor, de tenerlo nueva vez muy pronto, para que hablemos entonces de cómo anda la fuerza del pueblo con su Congreso y además seguir con la geopolítica. El doctor ahí es brillante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Hay más contenido en Diario de Cuatro. Nosotros volvemos mañana. Dios mediante. Bye bye.